Amigo, aquí estamos nuevamente en este espacio destinado a conversar, discutir, hablar y cualquier otra propuesta que tenga que ver con la posibilidad de vivir cada vez mejor. Déjenme acomodar aquí un momentico esto, a ver si lo logro. Ajá. Ok, aquí estamos un poco mejor. ¿Sí? Ok. Entonces, tanto por Facebook, aquí, como por Instagram, acá. Disculpen, acaban de tocar la puerta y estoy solo en la casa. ¿Aló? No hay nadie, oíste. Espérense un segundito. Disculpen, pero claro, en estos momentos estoy solo en la casa y tocaron el timbre. Bueno, en todo caso, como les decía, este espacio es para conversar acerca de aquellas cosas que son interesantes y trascendentes para que nosotros vivamos cada vez mejor y mejor. Recordemos, nuestra metodología es la esencia de la base del pensamiento filosófico, científico, humanístico, tecnológico, artístico, que consiste en qué podemos asegurar. Y tenemos que tener claro que al día de hoy asegurar es asegurar probabilísticamente. Aquello que nosotros podemos decir, bueno, con más del 99% de capacidad de certeza, podemos decir, por ejemplo, que la teoría de la evolución es fundamental para el desarrollo de la vida, que es una manera que nos facilita la comprensión de los códigos que tiene la vida para que nosotros seamos como somos, ¿no? Que tengamos dos ojos, que tengamos una nariz, que tengamos una boca, que tengamos una capacidad de pensar y razonar y que lo hagamos de cierta manera en particular, ¿ya? Por ejemplo, eso 99,99% de certeza. Aquellas cosas que nosotros podemos sospechar, ¿no? Por ejemplo, sospechamos con también con mucha seguridad, con bastante seguridad sospechamos que el universo es curvo, por ejemplo, tal como lo planteó Albert Einstein. Aquellas cosas que dudamos, por ejemplo, garantiza la vacuna del COVID que nosotros vamos si nos da el COVID, nos va a ir mejor. Bueno, 80, 70, 60 y pico por ciento de seguridad dependiendo del tipo y calidad de vacuna que utilicemos. Y aquellas cosas que ignoramos. Es decir, todo lo que yo he dicho realmente tiene un sustento trascendente más allá de estos instantes que estamos viviendo en estos momentos. Lo ignoramos por completo. Entonces, esa distinción es fundamental para que nosotros no nos enredemos, para que la vida pueda transcurrir de una manera amable, de una manera simpática, de una manera que uno diga, bueno, sí, vale la pena vivir esta vida, ¿no? Eso es lo interesante de este planteamiento, ¿no? Entonces, esas son las bases sobre las cuales nosotros trabajamos. Después vamos abarcando distintas temáticas específicas que tienen que ver con una u otra cosa, con una u otra cosa. Y en este caso, en el día de hoy, a petición de algunas personas que me plantearon, ¿qué está pasando, Luis? ¿Qué está pasando en esta vida que la mayoría de la gente, sobre todo los más jóvenes, están completamente dispersos, están completamente
angustiados, están completamente perdidos en el, como dicen por ahí, perdidos en el espacio, ¿ya? Y reflexionando sobre eso y conversándolo con algunos de los miembros del colegio, con amigos, con expertos, llegamos a la conclusión provisional de que muy probablemente, esto es una sospecha, lo que ocurre es que estos cambios vertiginosos que nos está trayendo la vida, particularmente el cambiar de vivir en un espacio físico, material, tangible desde nuestros sentidos, bueno, ha sido trastocado y ha sido modificado de manera profunda, de tal manera que ahora nos trasladamos a un espacio virtual, a un espacio platónico, ¿no? Que es el espacio, por donde estamos conversando nosotros ahorita. El hecho de que en tu casa, en mi casa, ya están metidos allí 8.000 millones de personas. Cada uno con su experiencia vital. ¿Mm? Hola Daniel, un gran abrazo a mi querido Daniel, ¿no? Anda todavía por Uruguay. ¿Mm? Un gran abrazo. Entonces, fíjense lo siguiente. Cada uno de nosotros elabora un conjunto de verdades. Cada uno de nosotros elabora en su espacio mental, ese espacio que tenemos la altísima sospecha de que se trata de un holograma creado por nuestro cerebro, al coordinar información proveniente de todos lados, ese holograma nos crea la ilusión de que eso que nosotros estamos viviendo, como pensamientos, como emociones, como sentimientos, como acciones, son la realidad, son la verdad verdadera. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Construimos valores en primer lugar, construimos creencias, ¿verdad? A partir de esos valores, que la combinación, la permutación de todo eso, hace que entonces yo construya un sistema de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? Un sistema de referentes de la vida que hacen que yo me convenza de que es así la vida. ¿Mm? Un gran abrazo para mi primo Toño acá, que se está uniendo, el padre Arocha. Bienvenido. Entonces, ese sistema que cada uno de nosotros crea y que es el referente para movernos, que es el referente para vivir, para latir, para estar en presencia, nos crea esa ilusión de que la vida es así, ¿no? Y adquiere sentido para nosotros, ¿ya? Adquiere sentido para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con estos movimientos tan fuertes donde tenemos a todo este gentío metido en la casa, donde cada uno opina, donde cada uno dice que tiene la verdad en sus manos y de repente también donde hay algunos impostores que nos intentan meter gato por liebre? Es decir, hacen afirmaciones sabiendo que son falsas, pero que eso les crea o like, o les crea una sensación de dominio, o les crea una idea de poder, ¿no? Y es allí donde está la cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros, por ejemplo, nosotros conscientemente solo somos capaces de atender a 6 u 8 estímulos a la vez. Con más no podemos. Esto lo demostró Moore hace muchos años atrás, ¿no? Que esa es la capacidad del cerebro humano. La capacidad del cerebro humano es que conscientemente yo puedo atender a unos estímulos que además los voy categorizando para poderlos aprender, para poderlos sintetizar. Eso es lo que me permite decir, por ejemplo, esto es un bolígrafo o un esfero o un canuto, ¿no? Dependiendo de dónde estemos, ¿no? Entonces, ¿qué me hace decir que esto es esto? Porque tiene una serie de características
que yo incluyo dentro de la categoría bolígrafo, esfero, papel mate, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por supuesto, cuando yo estoy hablando de bolígrafo, estoy hablando de una categoría, por lo tanto, de un solo estímulo. Por eso es que yo puedo aglutinar muchísima información y meterla dentro de códigos que me permitan asimilar la vida y poderme desenvolver con lo que conozco, ¿ya? O con la curiosidad para abrirme a lo que venga como novedad. Eso está haciendo aguas. ¿Por qué está haciendo aguas? Porque, por ejemplo, si yo empiezo a meterme en internet y empiezo a buscar por aquí, por allá, por ejemplo, las opiniones sobre la vacuna, ¿no? Entonces me voy a perder porque cantidad de expertos de todo tipo, y expertos reales y expertos ficticios, hablando de cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿a quién le creo? Es decir, ¿a quién la información que quién me da para que yo la incorpore dentro de un sistema coherente que me permita seguir viviendo? Ante esa confusión, entonces yo prefiero que cerrar los ojos. Y eso es lo que están haciendo muchísimos, sobre todo jóvenes que cierran los ojos ante eso porque cierran los ojos ante la vida. Quizás lo que tenemos un poco más de años, que ya hemos vivido, que ya hemos pasado por experiencia, que tenemos, tú sabes, camino andado, decimos, ah, bueno, yo cierro los ojos frente a este capítulo, pero lo abro frente a otro capítulo. Y eso nos permite una sensación de más seguridad, de más tranquilidad, de más poder andar con pie de plomo por la vida. Pero el joven como todavía no tiene la experiencia acumulada para evaluar, que es lo que sí puedo distinguir, esto que yo puedo distinguir, simplemente responde con aburrimiento. ¿Y qué es el aburrimiento? El aburrimiento es una mezcla de abulia que es desgano, no intento nada, tengo desgano, ¿verdad? Me tiro en la cama, no pienso en nada, ¿verdad? Eso es la abulia. Y la ira que tiene que ver con la rabia que me produce el hecho de que no tengo cómo avanzar, no tengo una perspectiva clara, no tengo un norte, ¿no? Entonces, eso ha creado esta especie como de disolución de asumir, bueno, yo en la vida voy a elegir esto o aquello. Por supuesto, no son todos, pero pareciera que son la mayoría. Y entonces, ¿en qué centro mi vida? En combatir el aburrimiento. ¿Cómo combato el aburrimiento? Bueno, de una manera muy sencilla. Combato el aburrimiento con una diversión en el aquí y ahora. La diversión en el aquí y ahora. ¿Qué es la diversión en el aquí y ahora? Bueno, fíjense, lo vengo notando, por ejemplo, yo que trabajo con varios adolescentes, varios muchachos, como desde que se presentó la pandemia, que agravó notablemente este problema, ese fue el efecto de la pandemia, agravar notablemente este problema, y por eso es que se habla de la pandemia mental, que es la segunda fase de la pandemia biológica, física, ¿no? Y ¿qué es lo que venimos notando, como yo les decía? Venimos notando entonces que ya antes de la pandemia dedicaban el viernes en la noche a reunirse entre jóvenes a combatir el aburrimiento. ¿De qué manera? Bebiendo alcohol, consumiendo sustancias perjudiciales, eh, saliéndome del mundo y conversando con los pares, porque los pares son los que tienen la misma vivencia que yo. Entonces con eso es que me reúno con los pares. Entonces ese era el amor. En la actualidad ya están reclamando el miércoles, por lo menos donde yo estoy, aquí en Quito. ¿Qué ocurre? Que corrieron el viernes para el jueves. Ese fue el primer año de la pandemia.
Entonces, jueves y viernes a reunirse con los amigos, a beber tragos, consumir alguna sustancia estupefaciente, reírnos, bailar, jajajaja, burlarnos de todo el mundo, ¿m? Como una manera de disipar ese aburrimiento producto de la sobrecarga informativa, ¿no? Y ya en las últimas semanas, ya no es el jueves, ahora es el miércoles. Miércoles, jueves, viernes. ¿Por qué? Porque están buscando alguna forma de contrarrestar este peso que significa haber pasado de la realidad material a una realidad virtual donde tenemos muchísima más información. Un gran abrazo, Natalia. Bienvenida como siempre, ¿no? Entonces, fíjense, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el problema, ¿verdad? Tenemos el problema capturado. Ah, ¿cuál es la diferencia y por qué hablo de idiotez? ¿Ah? Porque precisamente la idiotez viene de esa parálisis. ¿Qué es la idiotez? La idiotez es la paralización de la actividad intelectual que me conecta con el mundo material, con el mundo social, con el mundo mental y con el mundo espiritual. Y que me conecta humanamente, reflexivamente. Reflexión, insisto, significa vuelvo a pensar lo que ya pensé, por lo tanto lo reformulo. La esencia de la filosofía. Eso es filosofía. Filosofía es el acto de yo reflexionar acerca de la vida, de yo indagarme, preguntarme, darme una respuesta, pero al instante cuestionar esa respuesta. ¿Por qué? Porque es lo que la vida nos muestra. La vida nos muestra una evolución, nos muestra un camino, nos muestra un desarrollo. Y ese desarrollo se va inclinando hacia el rumbo que yo voy tomando con esa reflexión. Eleida dice, ellos dicen que la vida es una sola, así me dice mi hijo. Exactamente, entonces, que la vida es una sola. Y yo siempre les pregunto, y pregúntale a tus hijos, Eleida, yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo más vas a vivir? Porque el código genético, que es la pauta evolutiva que marca tu destino, dice que tú estás diseñado para 120 años. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Si tienes 15, si tienes 18, si tienes 20, vas por el 10% de tu vida. Inevitablemente va a ocurrir, a menos de que tú le interrumpas de alguna forma. Pero si no, o te la interrumpan, ¿no? Pero si no, ese es el diseño que tú tienes encima y es inevitable. No lo puedes detener. Es como cuando, por ejemplo, los padres me dicen, pero es que él era tan bueno cuando estaba chiquito. Y yo le digo, bueno, claro, porque inevitablemente sigue creciendo, inevitablemente comienza a ver mundo, inevitablemente comienza a plantear una visión de ese mundo distinta de lo que otras generaciones le plantearon, empezando por este cambio tan brutal. El cambio de que, bueno, ya la vieja manera de que yo tenía que ir. Por ejemplo, si yo quería conocer, les confieso, esta mañana estuve visitando la casa de Sherlock Holmes. ¿Ah? Mi esposa me regaló esta taza, ¿verdad? Que tiene la dirección del Museo de Sherlock Holmes. Y entonces fui y visité el museo, las 3 plantas, donde que duerme o dormía Sherlock Holmes. Recuerden, es un personaje virtual real, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para mí es real Sherlock Holmes, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que salva la diferencia? Que yo tengo claro que es una realidad virtual, que es un fenómeno social y mental, que no existió en la materia ese personaje que llaman Sherlock Holmes, a diferencia de, por ejemplo, Sucre, o a diferencia de Bolívar, o a diferencia de Stalin, o a diferencia de Hitler,
que si fueran personajes que estuvieron circulando sobre este mundo extensional, sobre la red extensa de que nos hablaba Descartes. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Dice aquí el padre Rocha, es un drama la desaparición de la pregunta. Hay como una automatización en la vida. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar? La pregunta. Eso, Toño. Tenemos que rescatar la pregunta. ¿Y cuál pregunta? La pregunta de quién soy o quién voy siendo, mejor todavía, ¿verdad? ¿Cómo voy siendo? ¿Cuáles son los recursos que había antes que yo puedo utilizar ahora? Por ejemplo, si yo me leo a Platón, si yo me leo a Spinoza, si yo me leo a Montaigne, si yo me leo a Schopenhauer, si yo me leo a Sartre, si yo me leo, ¿y por qué no? Me leo Mi lucha de Adolfo Hitler. ¿Qué saco en claro de todas esas lecturas? Si me leo, por ejemplo, el Nuevo Testamento, los mensajes de Jesucristo, si me leo a Buda, si leo, si voy reconstruyendo, hilando la historia, y junto a eso le pego lo que dice Steve Jobs, y le pego lo que dice también, ¿por qué no? Justin Bieber, y evalúo, y digo, entre Justin Bieber y Platón como que hay bastante diferencia, ¿no? Entonces, ese proceso de digerir las ideas, digerir lo grandioso que tenemos los seres humanos y que es lo que marca la diferencia con respecto a otros mamíferos, entonces ahí la vida empieza a tener otro carácter. Aquí nos dice Natalia, gracias al Colegio Neurocode y uno de sus eslogans nos ayuda a vivir mejor y mejor. Dicen que esta pandemia hemos retrocedido 10 años. Probablemente hasta más. Probablemente nos fuimos a las cavernas. Recordemos algo muy importante. Nuestro cerebro no viene con la información. Es como una computadora nueva. Hay que alimentarla. Hay que alimentarla. Hay que alimentar nuestro cerebro con la información útil, interesante para vivir mejor y mejor. Esa es la misión del colegio, Natalia, como conoces tú bastante bien, ¿no? Amelia, un gran abrazote, Amelia, bienvenida. Fíjate la maravilla de esto, Amelia, ¿no? Que estamos en distintos lugares y tal. Me imagino que tú sigues allá en Maracay, ¿no? Y todas esas cosas y podemos estar conversando, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Aquí Dani nos dice una pregunta, querido Luis. ¿A qué edad se logra diferenciar con claridad la diferencia entre realidad y virtualidad? Muchas gracias, un fuerte abrazo. Oye, un abrazote, Dani. Excelente pregunta, excelente pregunta. Eso va ocurriendo gradualmente. Eso va ocurriendo gradualmente. Fíjense, cuando nosotros nacemos con unas tendencias y nacemos, sí, con algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, Piaget descubrió hace muchos años que a las pocas horas de nacer, y ahora parece que en el mismo momento del nacimiento, ya el niño se siente poderosamente atraído por la forma de la cara y la ubicación de los ojos. Eso lo atrae, ¿no? El niño ya nace con una idea de que el sonido del corazón de la madre es un sonido que lo acompaña en su seguridad. ¿Ya? Él logró sobrevivir 9 meses oyendo constantemente ese ritmo, ese tono, ese timbre, esa melodía, esa música. Y por lo tanto esa música la entiende como el elemento básico de seguridad. Por eso el niño, cuando lo carga un extraño, se inquieta en esos primeros meses y después poco a poco va, únicamente reconoce el sonido de su mamá y por eso con su mamá se tranquiliza, ¿no? Natalia me pide que lo deje colgado. Sí, siempre lo dejamos colgado. Sí, sí, sí. Sí, esto, ¿no?
Ok, entonces fíjense qué es lo interesante de esto. ¿Tenemos herramientas para superar este problema? Y por eso es que soy optimista. La respuesta es sí. Tenemos herramientas que nos son sumamente útiles para nosotros superar este envión de tecnología, de información que hizo que nosotros tengamos acceso a todo el mundo en estos momentos. ¿Mm? Ok, entonces la idea es cómo lo utilizamos. Y acá voy a recomendar nuestra vacuna frente al SIDA mental, ¿no? Lo que, por lo menos si hay alguno nuevo por acá, seguramente lo del SIDA mental no le suena. Es simplemente yo lo llamo el virus virtual más perjudicial que hay sobre la faz de la Tierra. Autoengaño, AIDS, ¿verdad? Autoengaño, ignorancia, desmesura y soberbia. Esos cuatro elementos combinados, ¿verdad? Así como en la fabricación del virus se unen una serie de aminoácidos, crean una cadenita de preproteínas y eso es el virus. Imagínense el poder destructivo que tiene, porque eso se mete en nuestro ARN y bueno, y empieza a alterar el código fundamental de construcción del organismo, ¿no? Imagínense, por eso es que los virus pueden llegar a ser tan poderosos, tanto en una dirección como en otra, tanto en la dirección de favorecer que nosotros nos enfermemos como que nosotros nos curemos. Eso está ahí en puertica. Entonces, este virus, que es virtual, ¿verdad? Autoengaño, nos estamos permanentemente engañando. Ignorancia, hay muchas cosas que no sabemos, ni podemos saberlo todo, y en este envión de hiperinformación, bueno, pero todavía, ¿verdad? La desmesura, que es la incapacidad entonces de tomar la decisión asertiva que me va a llevar hacia donde yo quiero y no que se vaya para cualquier lado, y la soberbia, que es ese sentimiento de creer que lo que yo he vivido es la vida. Eso es la soberbia. Asumir eso como, entonces, no, es como yo digo, ¿no? ¿Ya? Frente a eso, nosotros creamos una vacuna en el colegio que se llama TERPA, que es la clave para nosotros abordar con inteligencia y con cálculo, con mesura, ¿verdad? Este fenómeno del crecimiento desmedido de información que nos tiene idiotizados. Trabajo en equipo, TERPA, TE, trabajo en equipo. Es decir, no le haga caso únicamente a usted. Reúnase de gente más inteligente, más culta, buena gente, reúnase con personas altamente espirituales y escúchelos y obsérvelos y tome lo que usted crea que lo enriquece. Ese es trabajo en equipo, ¿ya? Eh, Nos dice María Sala, es pandemia. No sé si lo escribiste mal o es adrede. Pandemia, poco a poco se está descubriendo. Puede ser, puede ser. Yo no me atrevo a decir ni sí ni no porque no tengo información como para decir una cosa o la otra, ¿no? Realmente allí prefiero no opinar, muy ojo abierto frente a lo que venga, pero no sabemos. No podemos demostrar ni una ni la otra cosa por ahora, a nivel personal y a nivel de pequeño grupo, ¿no? Necesito más trabajo en equipo para poder tener una mejor idea. Entonces, trabajo en equipo. Primero, la TED. Segundo, estudia historia, la historia, pero no la historia de que en qué momento se liberó tal cosa o qué pasó en la batalla, no sé qué cuánto. Historia del pensamiento. Cómo el hombre ha ido construyendo ladrillo a ladrillo el Burj Khalifa de la sabiduría humana. Ladrillo a ladrillo. ¿Mm? Por ejemplo, hay quienes ponen
20.000 ladrillos. Por ejemplo, Charles Darwin puso muchos ladrillos. Albert Einstein puso muchos ladrillos, ¿verdad? José Antonio Marina está poniendo muchos ladrillos. Entonces, escuche a esa persona, trabaja en equipo y estudie. Después la R, reflexión. Ese estudio y ese trabajo en equipo, vuélvalo a pensar otra vez. Y piénselo siempre y diga, ¿estaré seguro de esto? ¿No estaré seguro de esto? Déjame ver, déjame volverlo a estudiar. Miren, por ejemplo, yo he visto, y siempre le recomiendo a las personas, algunos videos de algunos personajes hasta 100 veces. Hasta 100 veces el mismo video. ¡Wow! ¿No? Y me quedo asombrado de cada aporte que va surgiendo en cada visión. No vuelve a ver uno el mismo video, igual que cuando uno lee el mismo libro. Es el mismo libro material, pero cada lectura va a ser nueva. Le va a dar nuevas cosas, ¿sí? En el nivel virtual, es decir, mental y social. Después, la reflexión. Dos P. Paciencia y prudencia. Por ejemplo, frente a lo que dice aquí María Salas de la pandemia, prudencia, prudencia. No sabemos si es un plan o no es un plan. No hay suficiente, dudamos. No hay suficiente información como para decir, oye, sí, tiene razón esta persona, tiene razón esta otra. Hay que esperar más, hay que ver las cosas con lupa, ¿verdad? Prudencia y paciencia. Paciencia que es capacidad de esperar el momento oportuno para ejecutar una acción. Y aquí viene la respuesta a la desmesura. ¿Cómo le respondemos a la desmesura? Con humildad. ¿Mm? Con humildad. ¿Mm? Bueno, a la desmesura con paciencia y prudencia, perdón. Paciencia y prudencia frente a los embates de la vida. Entonces, ok, usted va a toda velocidad, ok, pero yo no. Internet, o sea, los que están detrás de Internet y tal, van a toda velocidad, pero yo no voy a toda velocidad. No, yo espero. Yo dejo que se sedimenten las cosas. ¿Mm? Espérate que esto está muy nuevo todavía. ¿Mm? Esto está muy nuevo como para que yo tome una decisión apresurada, a menos que se trate de una emergencia. Si está en riesgo mi sobrevivencia, por supuesto, tengo que responder inmediatamente con lo que tenga, así como se respondió al inicio de la pandemia. Se cometieron 20 millones de disparates. ¿Por qué? Porque los médicos no estábamos listos para entender lo que estaba pasando. Ahora que ya tenemos más comprensión y tal que sí, bueno, fíjense, la mortalidad va bajando, los contagios irán bajando poco a poco, la vacuna va dando sus efectos, seguimos estudiando con mucho cuidado y mucha atención para ver si se trata de una pandemia o de una plandemia, como dice María, ¿no? Si es que lo escribiste así adrede, María, tengo la duda, ¿no? Pero hay gente que dice que sí, que hay un plan detrás y tal que sí, pero bueno, no sabemos. ¿Mm? Ok. Y después, frente a la soberbia. Uf, pecado capital, ¿verdad? Ahí Toño creo que puede darnos una clase estupenda sobre eso. La soberbia es un pecado mortal gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque nos enceguece. Nos vuelve a poner ciegos. Por eso la soberbia es muy importante de atenderla. ¿Cómo atendemos la soberbia? En primer lugar, humildad. ¿Qué es humildad? Aceptación de mis limitaciones. Soy un ser limitado, puedo llegar hasta cierto punto y es necesario que yo identifique ese lindero de hasta dónde puedo llevar. En la sobrevivencia, en la convivencia y en la vivencia. Hasta dónde yo puedo ir. Eso es humildad. ¿Mm? Y por último, la autocrítica. Una palabra que mucha gente me dice, ¿qué? ¿Cómo que voy a tener autocrítica? Y yo digo, sí, claro, hay que tener autocrítica. Es decir, estar pendiente de cuándo me equivoco, cuándo acierto y poder establecer la diferencia.
ya poder establecer la diferencia, sabiendo que somos seres que nos estamos equivocando permanentemente y que esa es la manera como nosotros garantizamos lo que llamamos aprendizaje, es decir, poder salir adelante. Esas son las claves, mis queridos amigos, que en el colegio hemos podido identificar para vivir cada vez mejor y mejor. Me imagino, habrá mucha gente que dice, no, no, eso no es así, tal que sí. Yo digo, bueno, no será así para usted, o para su grupo, o para su cultura, pero nosotros estamos encontrando que sí, ayudan efectivamente, estadísticamente lo vamos confirmando, que efectivamente ayuda a las personas a que puedan vivir mejor cada día. En los 4 planos en los cuales nos desenvolvemos. Recordemos que la vida es compleja. En el mundo material, extensión, el mundo de los bolígrafos, perdón, en el mundo social, es decir, de las relaciones con alguien distinto. Si yo me estoy relacionando con alguien distinto, lo que me queda es la posibilidad de acordar o desacordar. No, no que yo tengo razón y tú estás equivocado, tú tienes razón y yo estoy equivocado. No, no. ¿Podemos encajar? Vamos juntos. ¿No podemos encajar? Bueno, hablaremos dentro de un mes a ver si alguno de los dos ha tenido un cambio en la manera como ha vivido la experiencia. Eso forma parte, por supuesto, de la autocrítica también. Entonces, ahí están esas claves. Ahí está este regalo que le dejamos a las personas y por eso es que yo también siempre insisto en decirle a los que están por aquí y se suman, etcétera, etcétera. Aquí nos dice Toño, el antídoto contra la soberbia es la humildad. Exactamente. Soberbia, humildad. Y nosotros le ponemos al ladito también autocrítica, que es parte de la humildad. Cuando yo soy humilde, puedo reconocer mis errores. Puedo darme cuenta de cuándo me desvío del camino y puedo darme cuenta también de cuándo regreso al camino y aprender de eso. ¿Verdad? Y eso es lo que llamamos experiencia y sabiduría. Por aquí, excelentes clave, compagina perfectamente con lo predicado con Jesús de Nazaret. Exactamente, exactamente. Entonces hay una compatibilidad allí interesante. Ok, bueno, mis queridos amigos, eso es todo por ahora en este día. Ya ustedes saben que el próximo miércoles continúo. Y como les decía hace un momento atrás, la idea es que si a ustedes les parece que esto les resulta útil, si a ustedes les sirve, divúlguenlo, divúlguenlo. Está que si la campanita, que si no sé qué cosa, yo de eso no conozco mucho. Pero sí les diría, bueno, mándenlo por las redes que ustedes tienen, mándenselo a sus amigos, si quieren hacer un bien también mándenselo a sus enemigos, si es que cultivan ese tipo de barajita, ya yo no reúno ese tipo de barajita. Y si alguien lo puede traducir, pues también lo puede poner en inglés, en alemán, en chino, en portugués, para tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Así que, bueno, mis queridos amigos, como de costumbre, un abrazo y seguimos.